En esta continuación del tema sobre la viruela del mono, es ya la parte número 169 de Preparando el Gobierno Mundial. Vamos a ver una serie de noticias que evidentemente no pueden dejar indiferente absolutamente a nadie. Y si alguien se queda indiferente ante eso, es que verdaderamente debe estar muerto. Vamos a empezar. Pues una vez más nos vamos a ir centrando en las noticias que han ido apareciendo que tienen que ver con la viruela del mono. Mirad esta, viruela, un suculento negocio. Algo se mueve en el sector farmacéutico alrededor de la enfermedad. Acciones en bolsa, fusiones de empresas, contratos millonarios. Los casos de viruela del mono han desatado la locura alrededor de una enfermedad erradicada el siglo pasado. Era noticia del 22 de mayo. La viruela es una enfermedad erradicada, un nombre que las generaciones más jóvenes apenas conocen, una palabra que nos remonta a tiempos pretéritos, a días de infancia de los que las últimas cohortes de niños vacunados tenemos un difuso recuerdo. Pero la viruela vuelve a ser motivo de actualidad, enfermedad de interés público y quizás objeto de un suculento negocio. Hace menos de un mes, antes de que nuevos casos de una extraña infección empezaran a aparecer en la prensa, la consultora Report Linker publicaba un exhaustivo estudio sobre el mercado de los tratamientos farmacológicos contra la viruela. ¿Un estudio de mercado de un producto contra una enfermedad erradicada? El resultado es sorprendente. Según Report Linker, entre 2022 y 2026, se espera un crecimiento del 76% del volumen de negocio en la fabricación de vacunas y terapias contra este mal, que movería 66 millones más de dólares que en los 4 años anteriores. De hecho, en los últimos meses, sobre todo después de la invasión de Ucrania, los movimientos empresariales en el sector farmacéutico alrededor de la viruela han sido espectaculares. Sí, sorprende, ¿eh? Vaya datos. En la actualidad existen 10 grandes empresas que se dedican a la fabricación y comercialización de tratamientos o vacunas contra la viruela humana, no contra la del mono. En todas se aprecia un inusitado ruido de fondo desde hace un tiempo. Por ejemplo, la única vacuna aprobada por Estados Unidos para prevenir la viruela, ACAM 2000, pasó de manos de Sanofi a la compañía Emergent Biosolutions en un contrato de 125 millones de dólares. En el acuerdo se incluía que parte de la producción del preparado fuera trasladada de Austria a una fábrica de Estados Unidos. En diciembre de 2021, la empresa SIGA, con sede en Nueva York, emitió un comunicado anunciando las buenas perspectivas de su división de medicamentos contra la viruela. Tenemos asegurado el crecimiento de nuestra producción, comentaban. La nota reconocía la extrañeza de que una empresa del siglo XXI invirtiera en una enfermedad erradicada en el siglo XX. Hemos decidido fabricar vacunas contra la viruela no porque la enfermedad sea ahora una realidad, sino porque un grupo de gobiernos muy selectos nos ha manifestado su intención de aumentar las existencias del fármaco en su territorio ante el temor de futuros brotes naturales o provocados por un ataque bioterrorista. Hay que recordar que en la actualidad solo existen 2 lugares en el mundo donde se conservan restos del virus de la viruela en condiciones de extrema seguridad como reserva por si fuera necesario investigar en futuras vacunas. Uno es el Centro de Prevención de Enfermedades de Atlanta en Estados Unidos. El otro, el Centro de Investigación Virológica y Biotecnológica en Kosovo, en Rusia. Precisamente el miedo a un posible uso terrorista o bélico de este virus, más aún tras la crisis en Ucrania, ha elevado el deseo de algunos países por adquirir una buena posición en el mercado de la vacuna. Fijaos cómo todo ya se movía hace un tiempo, antes de que apareciera la viruela del mono, ¿eh? Pero ya veréis después de lo que vamos a ir presentando ahora, un poquito más allá, en otra noticia, que aún nos vamos a sorprender más si cabe, os lo aseguro.
En Europa, la empresa mejor situada al respecto es Bavarian Nordic, os suena, ya hablamos de ella, una compañía danesa que ahora está en la cresta de la ola. El valor de sus acciones en bolsa subió un 26% tras el anuncio de los primeros brotes de viruela del mono en el continente. Esta misma semana, Bavarian anunció la firma de un preacuerdo con un país europeo indeterminado para la venta preferencial de Imvanex, su vacuna antivariólica humana. Todo parece indicar que ese país es Alemania. La noticia coincide con el anuncio del Gobierno de España de que pretende comprar miles de vacunas de ese tipo y la petición de la Comunidad de Madrid de acudir también al mercado. España cuenta, según datos del Ministerio de Sanidad, con 2 millones de vacunas contra la viruela, compradas en 2003 y que pueden estar caducando por falta de uso. En esta semana frenética para el mercado de la viruela, la propia compañía Bavarian Nordic, que cerraba acuerdos con un país europeo indefinido, anunciaba un suculento contrato con BARDA, Autoridad Americana de Investigación y Desarrollo Biomédico, encargada de diseñar medidas de control de la salud, sobre todo para combatir pandemias y ataques terroristas. El compromiso consiste en la venta de preparados congelados en seco de la vacuna contra la viruela Jynneos por valor de 119 millones de dólares entre 2023 y 2024. Es obvio que algo se mueve en el sector farmacéutico alrededor de una enfermedad de la que ya nadie hablaba, cuya última víctima mortal fue la fotógrafa médica de 40 años Janet Parker, que contrajo el mal por accidente en un laboratorio de Birmingham en 1978. ¿A qué viene tanto interés ahora? En los medios de comunicación, el resurgir ha llegado de la mano de una prima cercana, la viruela del mono. Los brotes de esta enfermedad, que realmente no tienen su origen en los simios, sino más bien en los roedores, y que a día de hoy afectan a España, Reino Unido, Portugal, Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Alemania y Francia, han desempolvado la memoria de la que fue una de las enfermedades infecciosas más temidas durante siglos. Curioso, le llaman la viruela del mono, pero dicen que más bien viene de los roedores. La llamada viruela del mono es una enfermedad generada por un Orthopovirixus de la familia Porviridae, familiar lejano del virus variola, que produce la viruela en humanos. De hecho, en la gran tribu de los virus variólicos existen 4 actores principales. Variola virus generaba la terrible viruela hoy erradicada. Vaccinia virus es un agente de origen poco conocido que se usa para fabricar la vacuna antiviruela. El virus de la viruela bovina, o cowpox, es un microorganismo originario de las vacas que puede transmitirse a los humanos y que sirvió de modelo para la primera vacuna de Jenner en 1796. El último actor de esta película es la ahora tan famosa viruela del mono o monkeypox. La viruela del mono no tiene más similitud con la humana que su parentesco familiar. No produce la alta mortalidad que producía el viejo mal erradicado. De hecho, la letalidad de esta variedad difícilmente supera el 1%. Se transmite de manera muy poco frecuente, y al menos hasta donde hoy sabemos, solo a través de un contacto estrecho con una persona infectada. Sobre todo a través de la saliva, fluidos corporales o contacto con el líquido producido por las erupciones cutáneas. En la inmensa mayoría de las ocasiones, la enfermedad cursa de modo relativamente benigno, y se supera con facilidad en 2 o 3 semanas, aunque no se conoce tratamiento ni vacuna contra ella. El reservorio natural del virus que la produce es África Occidental. No es habitual que la enfermedad salte de continente. Por eso, la aparición de casos en Europa y América ha alterado a las autoridades sanitarias. En el Reino Unido, el Gobierno confirmó el viernes que espera que los casos se doblen en pocos días. La evolución en España es especialmente preocupante. Tras la confirmación en la Comunidad de Madrid de 21 pacientes el viernes pasado y el hallazgo de un caso más en Andalucía, nuestro país se ha convertido en el más afectado en Europa por este mal. Ante esta situación, muchos países como España han decidido comprar vacunas contra la viruela humana, aunque el virus que produce ambos males, el humano y el del simio, es diferente. Se sabe que la vacuna humana protege contra la del mono. De hecho, los nacidos antes de 1980 que fueron vacunados contra viruela pueden estar más tranquilos hoy.
pero desde ese año ningún niño del mundo está protegido. De ahí la necesidad repentina de volver a comprar una vacuna que se estaba pudriendo sin usar en los almacenes de decenas de países. El problema es que posiblemente no exista capacidad de producción para la que se espera sea una demanda creciente. La empresa Bavarian Nordic ya ha lanzado su mensaje. Nuestro stock no es ilimitado. Como siempre, la escasez es la antesala del negocio. La viruela puede que no resurja jamás, pero en su nombre las acciones en bolsa de algunas farmacéuticas están subiendo como la espuma. Sí, desde luego, ya lo dicen que no hay mal que por bien no venga, ¿eh? Clarísimo ese refrán. Bien, más noticias al respecto. Del 22 de mayo, Joe Biden afirma que el brote de la viruela del mono es algo que debería preocupar a todo el mundo. Todavía no me han informado del nivel de exposición, pero es algo que debería preocupar a todo el mundo, dijo Biden, añadiendo que si la enfermedad se extiende tendría consecuencias. Bueno, ¿y qué terminan diciendo? Al mismo tiempo, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, que también habló con los periodistas, dijo que Estados Unidos tiene reservas de una vacuna relevante para tratar la viruela del mono. Y así empiezan los rumores de lo que puede llegar a pasar y el negocio ya a por todas. Pero ¿y la desgracia? Ya lo veremos, a ver cómo va evolucionando todo esto. Pero mientras también recordad que estaba pasando algo, era noticia también del 22 de mayo. Hepatitis infantil aguda, la nueva hipótesis que la vincula con el COVID. Los investigadores aún desconocen el origen de la hepatitis infantil aguda, que ya afecta a más de 400 niños y que en algunos casos, los más graves, ha requerido de un trasplante de hígado. Aún se está especulando, salen nuevas hipótesis, tiene que ver con el COVID. El caso es que más de 400 niños ya están con esta enfermedad. En fin, pestes, lo dijo Jesús. Irak alerta de una situación grave por fiebre hemorrágica tras reportar 96 casos y 18 muertes. También esta noticia era de mayo de este día 23. Según la Organización Mundial de la Salud, la tasa de mortalidad de la enfermedad viral es del 40%, y el virus se transmite a los humanos a través del ganado y entre las personas por contacto directo con la sangre o los fluidos corporales del infectado. Y esto no es nada de lo que hemos visto hasta ahora, o sea, es otra cosa más. Pestes, lo dijo Jesús. Pues bien, volvemos a la viruela del mono. La nación llama a la cuarentena de la viruela del mono de 3 semanas a medida que se propagan infecciones aterradoras. El primer país ha anunciado un periodo de cuarentena obligatorio a medida que los casos de viruela del mono se extienden por todo el mundo, lo que genera nuevas preocupaciones. Noticia del 23 de mayo. Bélgica se ha convertido en el primer país del mundo en anunciar una cuarentena obligatoria contra la viruela del simio a medida que los casos continúan propagándose rápidamente. Según las nuevas reglas, aquellos que den positivo al virus en Bélgica deberán someterse a una cuarentena obligatoria de 21 días en un intento por detener la propagación de infecciones. El primer caso en Bélgica se diagnosticó el viernes, antes de que se confirmaran 2 más, seguidos de un cuarto el sábado. Se cree que los 3 están relacionados con el reciente festival fetichista Darklands en Amberes, mientras que los casos en España se cree que están relacionados con un evento de superpropagación en una sauna para adultos. Hay razones para suponer que el virus ha sido traído por visitantes del extranjero al festival después de casos recientes en otros países, dijeron los organizadores del festival Darklands en respuesta al brote. Bueno, ya veis que también los nombres ya da que pensar, ¿no? El médico belga de salud pública y profesor de virología, Mark van Ranst, dijo en Twitter que era importante que todos los que estuvieron presentes en el festival Darklands permanezcan atentos a cualquier síntoma, y agregó que la escala del brote se estaba volviendo cada vez más clara. Esto es inaudito, antes con los virus de la viruela del simio, dijo. Durante el fin de semana, la Organización Mundial de la Salud anunció que hasta el momento se han confirmado 92 casos en 12 países diferentes, incluidos Australia, Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Portugal, España, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos. Desde entonces,
Se han confirmado nuevos casos en Israel, Austria y Suiza, mientras que en el Reino Unido la doctora Susan Hopkins, de Public Health England, le dijo a la BBC ayer que las autoridades estaban detectando más casos diariamente. El doctor Hopkins también advirtió al público que esté alerta y dijo que los niños tenían más probabilidades de enfermarse gravemente por el virus. Cuidado, ¿eh? Sabemos por informes de África, donde la enfermedad ha circulado en brotes durante muchos años, que ciertas personas corren mucho más riesgo de sufrir una enfermedad grave, incluidas las personas inmunodeprimidas o los niños pequeños, dijo. ¿Os acordáis de esa simulación que afectaría a los jóvenes, sobre todo? Sigamos. En adultos es relativamente leve. Claramente esta es una nueva enfermedad infecciosa que no habíamos visto antes en nuestra comunidad. Tendremos que aprender mucho al respecto en las próximas semanas. Mientras tanto, el experto en enfermedades infecciosas Sanjaya Senanayake le dijo a Sunrise el lunes por la mañana que si bien la enfermedad no estaba en la misma escala que el COVID, los australianos deberían estar en alerta, con al menos 2 casos confirmados en las costas australianas hasta el momento. Tiende a propagarse con un contacto muy cercano, y el contacto respiratorio es un problema menor, dijo. Tampoco envía muchas personas al hospital, un nivel diferente al de COVID. Cualquiera puede potencialmente contraer esto, pero con este brote actual parece ser mayoritariamente entre los hombres y aquellos que tienen un contacto físico íntimo, o sea, relaciones homosexuales. El doctor Senanayake dijo que la enfermedad tendía a durar alrededor de 5 días y los síntomas incluyen terribles dolores de cabeza, dolores musculares y fiebre, así como una erupción que puede cubrir el cuerpo. Aquí veis precisamente imágenes de lo que produce y abajo el virus. Curiosamente, proviene de la misma familia que la viruela y yo cuando era un bebé tuve una vacuna contra la viruela. Todavía hay suministros disponibles para que pueda administrar la viruela, vacuna, a los contactos cercanos y eso es lo que están haciendo en el Reino Unido, él dijo. Agregó que los medicamentos antivirales también podrían ayudar a los pacientes. La advertencia del doctor Senanayake se produce después de que el director de salud de NSW, el doctor Kerry Chan, instó a los hombres homosexuales a estar particularmente atentos la semana pasada. Sabemos que se transmite por ese contacto cercano de piel con piel. Puede ser infeccioso y ese contacto cercano con gotas de una manera muy cercana y prolongada, dijo el doctor Chan. Instamos especialmente a los hombres homosexuales o bisexuales o a los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres a que estén al tanto de cualquier erupción o lesión inusual y que se comuniquen por teléfono con una clínica de salud sexual o un médico de cabecera sin demora si tienen alguna inquietud. Recordemos que esta noticia proviene de Australia. Es importante estar particularmente atentos si regresa del extranjero de grandes fiestas o sexo en locales en el extranjero. En fin, ya veis qué noticias. Pues atención a esta. Antes os avisaba, pues estad atentos a esta información. Las agencias de salud global planearon que la pandemia de viruela del mono atacara en mayo de 2022. Revela un documento de Wargame de principios de 2021. Esta noticia aparece el 23 de mayo. Lo recoge un medio del que algunos pueden dudar, pero al final da la fuente. Y es tal cual aparece aquí, tal cual. La viruela del mono, una rara enfermedad viral, ha aparecido en los titulares y aparentemente se está extendiendo por los Estados Unidos. Un residente de la ciudad de Nueva York dio positivo por el virus que causa la viruela del mono, anunciaron funcionarios de salud estatales el viernes por la noche. Mirad bien esto que veis aquí, en imagen, sí, está todo en inglés, está marcado en amarillo. El ataque, 15 de mayo de 2022. El escenario, la viruela del mono. Vaya. Luego, es más, nos va dando otras fechas ya del año siguiente, donde también acontecen otras cosas. En fin, da que pensar, como mínimo, ¿no? Sigamos. A medida que los gobiernos de todo el mundo intensifican los esfuerzos de vacunación masiva
y señalan las pandemias como pretexto para infringir las libertades civiles, vale la pena señalar que una influyente organización de seguridad mundial conocida como Nuclear Threat Initiative publicó un documento de juego de guerra en marzo de 2021 que predijo específicamente una viruela del mono, brote en mayo de 2022. Y esto es un documento de juego de guerra. Interesante, ¿eh? Hace un año, en una conferencia de Múnich, el NTI predijo un ataque terrorista de viruela del mono en mayo de 2022 en un juego de gérmenes, excepto que parece que eran los terroristas, informó el editor senior de The Blaze, Daniel Horowitz. El documento del juego de guerra brinda una valiosa visión de cómo los gobiernos nacionales y las organizaciones intergubernamentales pretenden prepararse para la próxima pandemia. En marzo de 2021, NTI se asoció con la Conferencia de Seguridad de Múnich para realizar un ejercicio de simulación sobre la reducción de amenazas biológicas de alto impacto. Se lee en el documento de la conferencia. El ejercicio examinó las brechas en las arquitecturas nacionales e internacionales de bioseguridad y preparación para pandemias, explorando oportunidades para mejorar las capacidades de prevención y respuesta para eventos biológicos de alto impacto. Este informe resume el escenario del ejercicio, los hallazgos clave de la discusión y las recomendaciones prácticas para la comunidad internacional. Desarrollado en consulta con expertos técnicos y políticos, el escenario del ejercicio retrató una pandemia global mortal que involucra una cepa inusual del virus de la viruela del mono que surge por primera vez en el país ficticio de Brinia y finalmente se propaga a nivel mundial, afirma el documento. Más adelante en el ejercicio, el escenario revela que el brote inicial fue causado por un ataque terrorista que utilizó un patógeno diseñado en un laboratorio con disposiciones inadecuadas de bioseguridad y bioprotección y una supervisión débil. El escenario del ejercicio concluye con más de 3.000 millones de casos y 270 millones de muertes a nivel mundial. ¿Os recuerda esto todo lo que presentamos sobre el inicio del COVID? ¿En serio nos recuerda que como un paralelismo que, en serio, sorprende a cualquiera si no sabe cómo se está manejando todo el panorama mundial? ¿Y quién lo maneja? Pues ya veis, qué casualidad, ¿no? Sigamos. Como parte del proceso de desarrollo de escenarios, NTI realizó una consulta virtual con expertos en diciembre de 2020, agrega NTI. Entre los participantes del ejercicio del juego de guerra de la viruela símica, el doctor George Gao, director general del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, doctor Chris Elias, presidente, División de Desarrollo Global, Fundación Bill y Melinda Gates, doctora Ruxandra Draghia-Agli, directora global de I+D en Salud Pública Global de Johnson & Johnson, la doctora Beth Cameron, directora principal, Oficina de Seguridad Sanitaria Global y Biodefensa, Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Sir Jeremy Farrar, director de Wellcome Trust, la señora Izumi Nakamitsu, secretaria general adjunta y alta representante para asuntos de desarme en las Naciones Unidas, embajador Wolfgang Ischinger, presidente, Conferencia de Seguridad de Múnich, y el doctor Ernest J. Moniz, copresidente y director ejecutivo de Nuclear Threat Initiative. Los documentos de juegos de guerra ponen la fecha inicial de la pandemia de viruela del simio de 2022 en el 15 de mayo. El viernes, la Organización Mundial de la Salud confirmó alrededor de 80 casos de viruela del simio con brotes recientes informados en 11 países, según su comunicado. Los brotes son inusuales porque ocurren en países donde el virus no es endémico, agregó la OMS. La OMS está trabajando con los países afectados y otros para expandir la vigilancia de enfermedades para encontrar y apoyar a las personas que puedan verse afectadas y brindar orientación sobre cómo manejar la enfermedad, dijo la agencia. Y aquí tenéis el enlace original para ver los documentos tal cual aparecen en inglés. Y no son bromas, porque están ahí. El documento de juegos de guerra de NTI se puede leer en su totalidad a continuación, aquí, en este enlace. ¿Cómo os habéis quedado? Pues ya veis, qué casualidades hay en este mundo, ¿eh? Bien, ¿y cómo terminamos la conferencia de hoy?
que tendrá una parte más, si Dios quiere. Otra vez los chinos. El Instituto de Virología de Wuhan creó una prueba de PCR para la viruela del mono en febrero. Qué cosas, ¿no? El Instituto de Virología de Wuhan creó una plantilla de prueba de PCR para el virus de la viruela del mono hace solo unos meses, según muestra un estudio publicado recientemente. En el estudio publicado el 22 de febrero en Virológica Cínica, la revista oficial de la Sociedad China de Microbiología y disponible en Science Direct, un equipo de 9 investigadores de WIV, que es el Instituto de Virología de Wuhan, documentó cómo utilizar una técnica para ensamblar 2 genes críticos para usar en la detección de la viruela del mono en ensayos de PCR. Usando la recombinación asociada a la transformación, TAR, un método que utiliza una característica especial que se encuentra en la levadura que permite recombinar y aislar fragmentos de ADN exógenos, el Instituto de Wuhan pudo combinar el gen E9L de Pan-orthopoxvirus y el gen C3L del clado de la cuenca del Congo del virus de la viruela del mono para su uso en pruebas de PCR cuantitativas. Los virus de la viruela del mono, MPXV, son virus de ADN grandes con tamaños de genoma informados que van desde 190.083 a 206.372 pp de longitud. Como miembro del género Orthopoxvirus, en la familia Poxviridae, MPXV se subdivide en los clados de África Occidental y la cuenca del Congo, se lee en el estudio. Este último es más patógeno y se ha informado que infecta a humanos en varias partes del mundo, agrega. Y continúa. La reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa, qPCR, es el estándar de oro para la detección de ortopoxvirus, incluido el MPXV. Virus sintéticos. El estudio en sí, descubierto por primera vez por The National Pulse, es relativamente inocuo y se centra en demostrar que se puede emplear un método específico para superar una deficiencia técnica de la técnica TAR, en la que la reparación del ADN hace que la TAR produzca productos falsos. El estudio en sí, descubierto por primera vez por National Pulse, es relativamente inocuo, ya que se centra en demostrar, y lo consigue, que se puede emplear un método específico para superar una deficiencia técnica de la técnica TAR, en la que la reparación del ADN hace que ésta produzca productos falsos. En el proceso, los investigadores explican que TAR se ha vuelto esencial para preparar clones infecciosos de grandes virus de ADN a ARN, sirviendo como una herramienta eficiente para ensamblar grandes fragmentos de ADN de hasta 592 kb de longitud. Pero advirtió que TAR es poderoso y señaló un estudio de 2017 también realizado por investigadores de WIV, que mostró que podría usarse para ensamblar un baculovirus totalmente sintético desde cero. Además, WIV citó un estudio de 2020 publicado en Nature que demostró que TAR se usó para ensamblar con éxito el clon de ADN-C de longitud completa de SARS-CoV-2, ya sabéis, el COVID, el virus que causa la enfermedad por coronavirus 2019 en menos de una semana. En 2018, los investigadores de la Universidad de Alberta en el Instituto de Virología Li Ka-shing fueron financiados por Tonix Pharmaceuticals para sintetizar un genoma completo del virus de la viruela equina y recuperarlo en un virus infeccioso, dijeron los científicos de WIV. En el estudio de qPCR, los científicos del Instituto Wuhan afirmaron: esta herramienta de ensamblaje de ADN aplicada en la investigación virológica también podría generar posibles problemas de seguridad, especialmente cuando el producto ensamblado contiene un conjunto completo de material genético que puede recuperarse en un patógeno contagioso. Con base en este razonamiento, el equipo afirmó: en este estudio, aunque un genoma viral completo sería la plantilla de referencia ideal para detectar MPXV mediante qPCR, solo buscamos ensamblar un fragmento viral de 55 kb, menos de un tercio del genoma MPXV. Este producto de ensamblaje es a prueba de fallas al eliminar virtualmente cualquier riesgo de recuperación en un virus infeccioso al tiempo que proporciona múltiples objetivos de qPCR para detectar MPXV u otros orthopoxvirus, concluyeron. Sin embargo, el momento del estudio puede hacer sonar las alarmas para muchos,
considerando la notoria conexión del Instituto de Virología de Wuhan con la pandemia del SARS-CoV-2 y el momento de la publicación del estudio solo unos meses antes del brote de viruela del simio, del mono, de hoy, que impulsó a la Organización Mundial de la Salud, amiga del, dicen, Partido Comunista Chino, a iniciar una reunión de emergencia en respuesta. Bien, mira por dónde al final volvemos a Wuhan. Y ahora, con todo esto, antes de que surgiera este brote de viruela del mono. Qué curioso que dicen que se hace todo allí. Y evidentemente, si esto empieza a circular, ya sabéis lo que se va a consumir a nivel público. De dónde procede esto, quién tiene la culpa, etcétera, etcétera. Pero ya vemos que con todos esos informes que han aparecido, donde se demuestra que ya hace un tiempo atrás, antes de que surgiera todo esto, ya se estaba cociendo algo, y vaya algo, una vez más vemos que el juego está con los mismos que los del COVID, en parte, claro, no del todo. Pero qué curioso, ¿eh? Cómo de la noche a la mañana aparece esto y venga negocio otra vez. ¿Qué terminará pasando? ¿Llegará a infectar a muchos? ¿No infectará a tantos? ¿Será tan mortal como hay ciertas partes de informes que dicen que podía llegar a ser? El tiempo lo dirá. Pero, desde luego, pestes. Jesús lo dijo y las tenemos delante. Y cómo no, las señales del fin que Jesús dijo nunca fallan, ni van a fallar. Y todo esto recordad que Jesús lo dice en un contexto de guerra. Sí, de situación de conflicto militar, de tensión entre naciones. Y mira por dónde no ha fallado nada. Aún nos queda una conferencia más al respecto. Vamos a mostrar algunos datos de estos últimos días y, cómo no, cuando ves todo esto solo puedes decir, sí, las señales se cumplen guste o no guste, y guste o no guste, Maranata 2031, el Señor viene. Ya podemos ir preparándonos, porque esto aún no es nada. Dios os bendiga.